Bienvenidos a una nueva inmersión histórica. Hoy nos sumergimos en la vida de José Romero, un personaje fascinante, aunque para muchos desconocido, de la historia chilena. Exacto. Y lo que hace esta inmersión aún más interesante es que vamos a reconstruir su historia a través de un lente particular, el del control político sobre la narrativa histórica. Ah, interesante. Tiene su fragmento de un texto académico que explora este tema. Es como si estuviéramos resolviendo un misterio. ¿Por qué la historia oficial ha relegado a Romero a las sombras? ¿Por qué es tan desconocido? Justamente. Y nuestra historia, nuestra inmersión comienza con una escena casi de película, imagínate. Un grupo de artesanos en 1858 llega a la casa de Mercedes Marín del Solar. Mercedes Marín del Solar. La poeta, ¿verdad? Sí, la primera poeta de la República de Chile. ¿Qué intriga? ¿Y qué buscaban estos artesanos con la poeta? Le solicitaban que escribiera un homenaje a José Romero, que acababa de fallecer. Querían que su memoria se preservara, que se le reconociera como un héroe de la independencia. Imagínate la importancia que Romero tenía para estas personas. Es un gesto conmovedor. Habla de una profunda admiración por Romero. ¿Y quién era este hombre que inspiraba tal devoción? Bueno, José Romero era afrodescendiente, nacido en 1694. Era hijo de una esclava y un padre desconocido de la élite blanca. Interesante esa dicotomía, ¿no? Por un lado, la conexión con la élite a través de su padre, y por otro, las limitaciones impuestas por su condición de afrodescendiente en la sociedad colonial. Exacto. Y esa tensión se hace aún más evidente cuando, a los 13 años, se une al regimiento de infantes de Pardos como tambor. Imagínate, un joven con cierta educación, pero relegado a un rol casi marginal. Un rol que, sin embargo, lo coloca en el corazón del proceso de independencia de Chile. Así es. En 1811, con la invasión de las fuerzas realistas, el batallón de milicias disciplinadas de Pardos Libres de Santiago, al que pertenecía Romero, es llamado a filas para defender la patria. Y aquí ocurre un cambio significativo, ¿no? Una transformación que refleja la evolución de la propia sociedad chilena. Totalmente. En abril de 1813, la Junta de Gobierno, liderada por Francisco Antonio Pérez y José Miguel Infante, decreta un nuevo nombre para el batallón: Batallón de Infantes de la Patria. Infantes de la Patria. Suena a una declaración poderosa. Lo es. En el decreto, la Junta expresaba que la patria no debía permitir que ciudadanos tan nobles como los del batallón se distinguieran con un título que sugiriera diferencias entre ellos y otros cuerpos del Estado. Es decir, se reconoce su patriotismo y valentía en igualdad de condiciones. Exactamente. Y esto nos habla del clima sociopolítico de la época. La independencia no era solo una lucha contra España, sino también un proceso de transformación social interna. Y en medio de esta transformación encontramos a José Romero, ahora un infante de la patria, listo para enfrentar los desafíos de la guerra. ¿En qué batallas participó? Su participación en la lucha por la independencia es notable. Participó en batallas clave como la de San Carlos, la toma de Talcahuano, el sitio de Chillán, la batalla de Roble y la defensa de Talca. Un recorrido por los campos de batalla más importantes. Me imagino que cada batalla debía haber dejado una huella profunda en Romero. Sin duda. Por ejemplo, la batalla de San Carlos en 1813 fue el bautismo de fuego para muchos, incluyendo a Romero. El general José Miguel Carrera, en su diario militar, describe la situación. La infantería, poco acostumbrada a la disciplina militar, tendía a dispersarse ante el fuego enemigo. ¿Qué escena tan intensa? ¿Y cómo se desenvolvía Romero en medio de ese caos? Bueno, según la descripción de Carrera, Romero no solo se mantuvo firme, sino que demostró una valentía y un arrojo que llamaron la atención. Incluso se dice que Romero, años después, describía a Carrera como un líder carismático, capaz de inspirar a sus tropas. Es fascinante. A través de Romero podemos vislumbrar las personalidades de los líderes de la época. Pero, ¿no te parece curioso que alguien que estuvo tan cerca de Carrera no ascendiera en las filas militares? Es cierto. Y Romero también comentaba sobre la resistencia de Carrera a la subordinación, un rasgo que, según él, le impidió al general alcanzar su máximo potencial. Quizá la franqueza de Romero no lo ayudó a ascender. Es una posibilidad. Ahora bien, no podemos olvidar la batalla de Rancagua, un momento desastroso para las fuerzas patriotas. ¿Qué sucedió con Romero en esa batalla? Romero fue capturado. Sin embargo, su historia da un giro inesperado. Comerciantes españoles que lo conocían de sus días en el batallón de Pardos intercedieron por él y lograron su liberación. Increíble. El destino, o quizá las conexiones, le tenían preparado un camino diferente. Efectivamente. Pero su libertad tenía un precio. Se le prohibió participar en futuras secciones militares. Romero mismo relata cómo esta restricción le impedía contribuir a la causa, a pesar de su profundo deseo de hacerlo. Es un testimonio conmovedor. A pesar de haber sido liberado, se le negaba la posibilidad de luchar por la causa que abrazaba. ¿Qué sucedió después? Romero simplemente se resignó. Para nada. La historia de Romero no termina ahí.
Con el triunfo patriota en Chacabuco regresa al ejército, esta vez como teniente, y participa en la decisiva batalla de Maipú. ¿Y qué papel tan importante desempeñó en esa batalla final? Su valentía en el asalto final a los bastiones realistas le valió reconocimiento y condecoraciones. Imagínate, Romero, después de haber sido marginado, vuelve al campo de batalla y se convierte en un héroe. Es realmente inspirador. A pesar de las adversidades, nunca renunció a la lucha por la libertad. Y lo que me parece aún más conmovedor es que, después de la guerra, se dedicó a ayudar a los necesitados. Exacto. El historiador Hugo Contreras Cruces describe a Romero como un ciudadano ejemplar, conocido por sus obras de caridad en Santiago. Visitaba cárceles, apoyaba a quienes lo necesitaban. Un hombre comprometido con la justicia social. Una vida marcada por la lucha por la justicia y la compasión. ¿Pero por qué? A pesar de todo esto, su historia ha sido relegada a un segundo plano. Es una pregunta clave que nos lleva de vuelta al texto académico que mencionamos al principio. La historia, a menudo, es escrita por los vencedores y muchas veces se silencian las voces de aquellos que no encajan en la narrativa dominante. En este caso, la narrativa de un Chile blanco y europeo, donde las contribuciones de afrodescendientes como Romero son minimizadas o ignoradas por completo. Precisamente. Y esto nos lleva de vuelta a la escena conmovedora con la que comenzamos. Los artesanos que acuden a Mercedes Marín del Solar para inmortalizar la memoria de José Romero. Es como si ellos, a través de ese gesto, estuvieran desafiando el olvido histórico, reclamando el lugar que Romero merece en la memoria colectiva. Sin duda. Y los versos de Marín del Solar, recitados en el funeral de Romero, se convierten en un acto de resistencia, un homenaje a un héroe silenciado. ¿Recuerdas algunos de esos versos? Me encantaría escucharlos. Claro. Marín del Solar describe a Romero como un infante de la patria lleno de entusiasmo que sirvió con amor y constancia a líderes como O'Higgins, Vial y Carrera. Versos que evocan la valentía de Romero en el campo de batalla, su entrega a la causa. Exacto. Y también menciona su sufrimiento en la derrota de Rancagua. Un recordatorio de los sacrificios que Romero y muchos otros hicieron por la libertad de Chile. Es conmovedor pensar en esos versos resonando en el funeral de Romero. Un último adiós a un héroe que, aunque olvidado por la historia oficial, permaneció vivo en la memoria de quienes lo conocieron. Es una imagen que nos invita a reflexionar. ¿No crees? Sobre la importancia de recuperar las historias de aquellos que han sido marginados por la historia oficial. Absolutamente. José Romero, un hombre afrodescendiente que luchó por la libertad de un país que aún no le reconocía plenamente como ciudadano. Su historia nos recuerda que la independencia de Chile fue un proceso complejo, con la participación de personas de diversos orígenes. Y nos interpela a cuestionar las narrativas históricas que se nos han presentado, a buscar las voces silenciadas, a construir una historia más inclusiva y representativa de la realidad. Es fundamental recordar que la historia no es un relato monolítico. Es un tejido complejo de experiencias individuales y colectivas. Y al recuperar historias como la de José Romero, enriquecemos nuestra comprensión del pasado y construimos un futuro más justo y equitativo. Sin duda. Al visibilizar a aquellos que han sido invisibilizados, desafiamos las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la discriminación. La historia de José Romero es un llamado a la acción, una invitación a seguir explorando las vidas de aquellos que han sido marginados. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que jugar en la construcción de una memoria histórica más completa y justa. Exactamente. Y al hacerlo, honramos la memoria de aquellos que lucharon por un mundo mejor, como José Romero. Y hablando de honrar su memoria, me pregunto, ¿qué crees que hubiera sido diferente si figuras como Romero hubieran sido más conocidas? ¿Cómo habría cambiado nuestra percepción de la historia de Chile? Es una pregunta fascinante. Si desde pequeños hubiéramos aprendido sobre la participación activa de afrodescendientes en la lucha por la independencia, quizás tendríamos una visión más inclusiva de nuestra identidad nacional. Podríamos haber desafiado antes los estereotipos y prejuicios que aún persisten. Es cierto, al reconocer su contribución, estaríamos reconociendo la diversidad de nuestro pasado y la importancia de construir un futuro donde todos tengan las mismas oportunidades sin importar su origen. Exactamente. La historia de Romero nos invita a reflexionar sobre por qué ciertas narrativas históricas se privilegian sobre otras. ¿Por qué se ha silenciado la historia de los afrodescendientes en Chile? ¿Qué intereses se han servido de esta invisibilización? Son preguntas que nos interpelan como sociedad y nos desafían a ser más críticos con la información que recibimos, a buscar diferentes perspectivas, a construir una historia más completa y representativa de la realidad. Al final, la historia no se trata solo del pasado, sino de cómo entendemos el presente y construimos el futuro. Y al recuperar las historias de figuras como José Romero, estamos dando un paso hacia un futuro más justo, equitativo e inclusivo. Así es. Y este es solo el comienzo. Te invitamos a seguir explorando las vidas de estas figuras ocultas en la historia.
Hay muchos otros héroes anónimos esperando ser descubiertos. Historias fascinantes que nos pueden enseñar mucho sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que esta inmersión en la vida de José Romero les haya inspirado a seguir cuestionando, investigando y construyendo una historia más justa para todos. Hasta la próxima. Claro, la historia de Romero nos confronta con una realidad bastante incómoda. La lucha por la libertad no se limitaba al campo de batalla. También se libraba una batalla interna, ¿no? Contra la discriminación y la desigualdad, dentro de la propia sociedad chilena. Es decir, mientras se luchaba por la independencia de España, también se gestaba una lucha por la igualdad dentro del Nuevo Chile. ¿Y cómo se reflejaba esta lucha en la vida de Romero? Bueno, a pesar de su valentía, de sus contribuciones en la guerra, Romero seguía enfrentando limitaciones por su origen. Recordemos que incluso después de ser liberado, se le prohibió volver a combatir. Es como si se le reconociera su valor como soldado, pero no se le aceptara plenamente como ciudadano, ¿no? Con los mismos derechos. Exacto. Y esta contradicción se hace aún más evidente en el periodo posterior a la independencia. A pesar de su destacada participación en Maipú, Romero no recibió las mismas oportunidades que otros héroes de la guerra. Es una injusticia. Una injusticia que nos lleva a cuestionar la narrativa tradicional, ¿no crees? Si figuras como Romero hubieran tenido mayor reconocimiento, nuestra percepción de la historia sería diferente. Sin duda. Si hubiéramos crecido aprendiendo sobre la participación activa de afrodescendientes en la lucha por la libertad, tendríamos una visión más completa de nuestra identidad. Más justa. Una visión que iría más allá de la narrativa eurocéntrica, ¿no? La que ha dominado la historia oficial. Precisamente. La historia de Romero nos invita a repensar la independencia, como un proceso complejo, con la participación de personas de diversos orígenes, no solo de la élite. Y al hacerlo, estaríamos reconociendo la diversidad de nuestro pasado y la importancia de construir un futuro más inclusivo donde todos tengan las mismas oportunidades. Es fundamental comprender que la historia no es un relato único, no es lineal. Es un tapiz tejido con múltiples hilos, con experiencias individuales y colectivas que a menudo son silenciadas, ignoradas. Y al recuperar esas voces silenciadas, como la de Romero, podemos comprender mejor las complejidades del pasado y construir un futuro más equitativo. ¿Qué otras historias podríamos descubrir si nos atreviéramos a mirar más allá de la narrativa oficial? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. La historia está llena de héroes anónimos, de personajes fascinantes que, como Romero, han sido relegados a las sombras. Personajes que, a pesar de las adversidades, lucharon por un mundo mejor, dejando un legado que merece ser recordado, ¿no? Honrado. ¿Qué podemos hacer para rescatar del olvido a estas figuras ocultas? Primero, debemos ser más críticos con la información. No conformarnos con la versión oficial. Buscar diferentes perspectivas, investigar, cuestionar. Y también contractir estas historias, ¿no? Difundirlas, hacerlas llegar a un público más amplio, romper el silencio que ha mantenido a tantas figuras en el olvido. Exacto. Y al hacerlo, no solo estaremos haciendo justicia a su memoria, sino que también estaremos construyendo una sociedad más consciente de su propia historia. Una sociedad más justa e inclusiva. Es un llamado a la acción. Una invitación a seguir explorando el pasado, a descubrir esas historias que nos pueden enseñar tanto sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Porque la historia no se trata solo de recordar el pasado, sino de comprender el presente y construir un futuro mejor. Figuras como José Romero nos inspiran a luchar por ese futuro, un futuro donde la igualdad y la justicia sean una realidad para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que esta inmersión en la vida de José Romero les haya inspirado a seguir cuestionando, investigando y construyendo una historia más justa para todas. Hasta la próxima. Es que cuando pienso en esta historia, me llama la atención el poder de la memoria. Esos artesanos que fueron a ver a Mercedes Marín del Solar no solo buscaban un homenaje, buscaban mantener viva la memoria de un hombre que consideraban un héroe. Es cierto. Es un gesto que nos habla de una memoria colectiva, ¿no? Una memoria que se resiste al olvido, que busca preservar las historias que la historia oficial ignora. Y esa memoria colectiva, esa memoria, es fundamental para construir una sociedad más justa. ¿No crees? Al recordar a figuras como Romero, estamos reconociendo la diversidad de nuestro pasado, la importancia de la inclusión. Totalmente. La memoria no se trata solo de recordar, se trata de usar el pasado para comprender el presente y construir un futuro mejor. Y en ese futuro, ¿qué lugar deberían ocupar estas figuras? Figuras como Romero. ¿Cómo nos aseguramos de que su legado no vuelva a caer en el olvido? Bueno, creo que es fundamental incorporar estas historias en la educación, en los libros, en los museos, enseñar a las nuevas generaciones que la historia de Chile es mucho más rica, más diversa de lo que se les ha contado. Romper con la narrativa eurocéntrica, ¿no? Dar espacio a las voces que han sido silenciadas. Exacto. Y no solo en la educación formal.
también en la cultura popular, en el cine, la literatura, la música. Hay muchas formas de mantener viva la memoria, de compartir estas historias con un público más amplio. Es una tarea de todos, ¿no? Como individuos, como sociedad. Ser guardianes de la memoria, no solo de la nuestra, sino de la memoria colectiva que nos define. Y al hacerlo, estamos honrando el legado de aquellos que lucharon por un Chile más justo, más igualitario, como José Romero. Su historia nos inspira a seguir construyendo ese Chile, un Chile donde todos tengamos las mismas oportunidades, sin importar el origen, la condición social. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Un viaje de descubrimiento. Esperamos que esta inmersión en la vida de José Romero les haya inspirado a seguir cuestionando, investigando, a construir una historia más justa para todos. Hasta la próxima.